Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. De verdad es un gusto, es un honor, es una alegría y un gozo poder estar esta noche delante de la presencia del Señor en compañía y en comunión con cada uno de ustedes. Bendecimos a todas las personas en el nombre del Señor que a esta hora se están conectando con nosotros y que tienen esa necesidad de estar en familia. Una familia que se reúne, que se conecta a una misma hora, que tenemos comunión, que adoramos al mismo Dios y que nos reunimos a través de estos medios. Bendecimos a todas las personas que también nos están viendo en diferentes lugares del mundo, en otras ciudades, que la presencia, la gracia, los milagros de Dios en esta noche se han derramado sobre sus vidas y sobre sus familias. Vamos a orar en esta noche que el Señor hoy nos bendiga con su palabra y que nos sensibilice hacia su presencia y hacia nuestros hermanos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, precioso Señor y Dios, por este tiempo tan bonito que nos permites estar delante de ti. Te hemos adorado, hemos hablado entre nosotros a través del chat, Señor, hemos tenido comunión. Hemos escuchado, Señor amado, la introducción, la meditación de tu palabra. Hemos escuchado también, Señor, la enseñanza de uno de nuestros maestros infantiles, Señor. Gracias por todas estas actividades, Señor, que honran y glorifican tu nombre. Y gracias porque ahora vamos a disponernos a escuchar tu santa y bendita palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que tu palabra nos enseñe a ser mejores hijos, pero también a ser mejores hermanos. Gracias por cada persona que está en esta noche, Señor, escuchando tu palabra, que tú le bendigas, Señor, que tú le ministres, que tú le fortalezcas, que tú le hagas más santo, Señor, y que hoy podamos aprender mejor cómo ser mejores hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo se considera usted como hermano? Si le preguntásemos a sus hermanos allí en su casa y le dijéramos, ¿qué tal es fulano de tal como hermano? ¿Qué dirían ellos? ¿Es un buen hermano? ¿Peleamos mucho? ¿Tenemos rivalidades? ¿Nos molestamos? O tal vez pueda decir, es un buen hermano, se preocupa por mí, me aconseja, me guía, le interesa saber mi situación, ora por mí, intercede. ¿Cómo se considera usted como hermano y cómo lo consideran los otros como hermanos? En la predicación pasada hablamos del hijo perdido, de un hombre que se había alejado de Dios, que había desperdiciado todas las bendiciones que Dios le había dado y que había vuelto otra vez a casa, había vuelto al hogar, y su padre lo recibió con misericordia, con amor, le perdonó y le restauró. Ahora vamos a mirar el otro hijo de este hombre, el que se quedó en casa. Y vamos a mirar algunas características de este hombre y vamos a mirar esta predicación que lleva por título El pecado del hijo mayor. Pero a través del perfil de este hombre vamos a aprender también cómo comportarnos con nuestros hermanos. Así que vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 15, versículo 25. Dice la palabra del Señor: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo o sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí está la reacción del hermano mayor cuando su hermano menor ha regresado a casa. Y vamos a mirar entonces esta predicación que, como les dije ya por título, el pecado del hijo mayor. Aquí este hermano mayor se había ido para el campo, estaba trabajando, y mientras él estaba trabajando, pues regresó su hermano y su padre. Ya sabemos todo lo que hizo a favor de este hombre que llegó arrepentido y diciéndole al padre que no era digno de ser su hijo, y el padre le vistió, le bañó, le hizo cambiar las ropas, le colocó sandalias, colocó anillo, mandó a matar el becerro más gordo del rebaño, invitó a otras personas tal vez para hacer fiesta. Y mientras que estaban en la fiesta, llegó el hermano mayor de este hijo que estaba perdido. Y entonces él, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se enojó y no quiso entrar. Su padre le rogó que entrase, pero él no quería. Él estaba indignado porque al que había hecho tanto mal se le estaba haciendo ahora tanto bien. Entonces, miremos esta hermosa predicación y miremos cómo ser los hijos mayores que el Señor espera que seamos. Primero miremos la pregunta del hijo. Dice la palabra del Señor que el hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Era inusual hacer fiestas en la casa y que él no lo supiera, porque las fiestas generalmente se hacen con tiempo, se preparan, se invita a las personas, pero esta fue una fiesta espontánea. Entonces él estaba en el trabajo y él no, solo cuando llegó fue que se dio cuenta que la estaban haciendo. Y vemos que él estaba trabajando al parecer de él. Me coloco un poco en los pies o en los zapatos del hijo mayor, y él dice: yo estoy trabajando mientras que otros están haciendo fiesta. Yo me estoy matando en el campo mientras que otros que se ha portado mal ahora lo están casi como que rindiéndole honores. Entonces él estaba viendo esa situación. Él se estaba esforzando y otros estaban disfrutando. La fiesta no era para él, era para otros. Y cuando uno ve esta clase de situaciones, pues lo normal, si se pudiera decir así, es que uno cuestione como muchas cosas. Y no sé si a usted le ha pasado que ha visto que a otros les puede ir mejor de lo que ellos merecen, y que a usted le puede ir tal vez no tan bien como usted espera que le vaya, porque usted cree que frente a sus obras, frente a sus actitudes, frente a su vida y a su comportamiento, merecería como un trato mejor que otros. Él aquí se da cuenta de que su hermano ha regresado, ¿cierto? Este es el regreso del hermano, el regreso del hermano. Y entonces aquí vemos que él, ante ese regreso, se da cuenta del trato que le están dando a él, el trato de misericordia, el trato de bondad, el trato de generosidad. Le han dado de las cosas que tenía ahí su padre para él, mientras que él ya había desperdiciado todo lo otro. Para este hijo no hubo un juicio, no hubo una disciplina, no hubo un castigo por haberse portado mal. Por el contrario, hubo un abrazo, hubo un beso,
hubo mucho amor, mucha generosidad. También hubo un buen recibimiento, hubo para él como una restauración o restitución de su identidad, de su posición como hijo, y eso afectó al hermano mayor. Hay momentos donde desde nuestra perspectiva vemos las cosas como injustas, cuando vemos que a otros les está yendo bien y a nosotros no, o cuando vemos las bendiciones que tienen otros, que deberíamos tal vez tenerlas nosotros. Cuando alguien obtiene un ascenso y está recién llegado a la empresa, cuando una persona dentro de la iglesia tal vez lleva poco tiempo y empieza a dársele encargos o se le están dando posiciones, se le está dando un ministerio que tal vez no se le ha dado a uno. Entonces uno empieza a ver esa clase de cosas que a veces como que nos molestan. Y yo quisiera preguntarle a usted, amado hermano, que por cierto muchos de nosotros somos hermanos mayores porque llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, pero ¿qué sentimos cuando vemos que a otros les va mejor que a nosotros? ¿Cierto? Porque eso nos ha pasado. A veces nos ha pasado que a veces en la universidad, en el colegio, en la escuela, tal vez sabemos una materia, sabemos determinada asignatura, la sabemos, se la explicamos a otros y en el día del examen ellos sacan 10 o sacan 5 de acuerdo al estilo de calificación y nosotros tal vez sacamos menos. Y entonces allí es donde nosotros empezamos a pensar tal vez que yo que sabía más saqué menos y aquel que no sabía nada le fue mejor. Y de esa clase de situaciones nos vamos a enfrentar siempre en el trabajo, en el estudio, en la casa, en el ministerio, en cada situación donde estemos, tal vez vamos a ver personas que tal vez han cometido errores, que se han equivocado, que han hecho las cosas mal y que de alguna manera a ellos se les extiende la misericordia, la generosidad, la bondad, les llegan las bendiciones y entonces a eso puede tocar nuestro corazón si no tenemos un corazón fortalecido en el Señor, si no tenemos un corazón maduro, nos podemos incomodar, nos podemos molestar, nos podemos amargar y puede ser que la envidia pique nuestro corazón y tal vez no digamos nada, pero en el corazón quedan algunas cosas. Este hijo que había regresado se le trató de una manera que puso a prueba el amor de su hermano, que puso a prueba y que pudo darse como la exteriorización de los sentimientos de este hermano, como vamos a mirar en este caso. Si ya vimos que el primer punto es el regreso del hermano menor, ahora vamos a ver la reacción del hermano mayor. Y la reacción del hermano mayor está allí en los versículos 28 al 30. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces se enojó el hermano mayor, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí vemos que ante el regreso y el trato que se le da al hijo menor o a su hermano menor, en este caso con respecto a este hijo mayor, él dice la palabra que él se enojó y se enojó con el padre. Él se enojó porque creía que era una injusticia. Casi que en la mente de este hombre estaba que al que le va mal o el que hace mal, que le vaya mal, y al que hace bien, que le vaya bien. Él estaba todavía con la ley,
con el Antiguo Testamento, el ojo por ojo y el diente por diente. Tal vez estaba solo centrado en el principio de la justicia, pero no en el principio de la misericordia y de la gracia. Entonces, cuando este hombre ve que a otro lo tratan bien habiéndose portado mal, entonces él se enoja. Y ese es una evidencia de una persona que no ama a los demás. Esta es una persona que no está viendo que el amor se da, se bendice, se regala, se debe ser generoso con la bondad, con el amor, que nos debemos gozar cuando a otros les va bien, que debemos gozarnos cuando otros son bendecidos. Pero este hermano se enojó, él tuvo envidia de su hermano, a él le molestó que a su hermano lo tratara bien su padre. Y la verdad, amados hermanos, es que una cosa es el amor del padre y otra cosa muy diferente, el amor de los hermanos. Es muy diferente, deberíamos parecernos más a nuestro Padre Celestial, deberíamos amarnos más con el amor con que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Pero aquí se muestra esa rivalidad entre hermanos, ese enojo que tenía este hermano por su otro hermano, por el menor. Acá dice la palabra del Señor que él, en vez de haberse gozado por el regreso de su hermano, porque no sabían dónde estaba, porque no sabían qué había pasado con él debió gozarse, pero él lo que hizo fue enojarse, y eso muestra también como la indiferencia que había en este hermano mayor por su hermano menor. Él tal vez no estaba como el padre a la expectativa de que su hermano regresara. Él tal vez decía, pues mi hermano ya tiene sus bendiciones, ya tiene su herencia, que mire a él cómo le va en la vida, que no se vaya a aparecer por acá porque aquí ya no le pertenece nada. Y este hermano era muy egoísta, este hermano mayor. Este no fue a buscarlo a los lugares donde pudo haber estado, porque acá dice la palabra que el hermano sabía que él había gastado el dinero con rameras y que se había perdido. Tal vez él pudo haber ido a buscar a su hermano y no lo hizo porque tal vez sabía dónde estaba. Hay una indiferencia de este hermano mayor por su hermano menor. Y lo que quiere el Señor con nosotros es que nos gocemos cuando nuestros hermanos regresan, que nos gocemos cuando ellos son bendecidos, que estemos pendientes de nuestros hermanos, que no seamos indiferentes, que nuestros hermanos nos importan, que los que están en la iglesia, que los que no vemos conectados a la hora del culto, que nosotros podamos no solamente hacer una oración a favor de ellos, sino también, si tenemos el teléfono, si Dios nos coloca el sentir en el corazón, nos llaman y nos dice, pastor, quiero hablar con este hermano, con esta hermana que hace tiempos no veo, y he sentido el Señor, está orando por él o por ella, y quisiera como llamarlo para darle una palabra, para saber cómo está. Tal vez está necesitado, tal vez está desanimado en la fe, tal vez yo tenga una palabra de fortaleza o de ánimo para él, y quiero dejarme usar por el Señor. Qué gozo daría al Padre Celestial que los hermanos mayores, los que llevamos tiempo en la vida cristiana, podamos cuidar, interesarnos, estar pendientes y preocuparnos por nuestros hermanos menores, que no son solamente los nuevos en la fe, sino que los que llevan tiempo en la fe, pero son inmaduros espiritualmente, de esos que se desaniman, de esos que son de doble ánimo, de esos que a veces están y luego retroceden. Todos ellos son hermanos menores de los cuales debemos estar pendientes. Aquí este hijo mayor reaccionó de la manera que no debía hacerlo. Él debía reaccionar no con enojo, sino con gozo, con alegría, porque su hermano había regresado, porque su hermano todavía estaba vivo, porque venía una situación tal vez difícil, tal vez en una situación lamentable, y ahora había que ayudarlo, no había que recriminarlo,
Si bien ya el hijo menor o su hermano menor se había arrepentido. Pero también dice la palabra del Señor que este hijo mayor, en vez de gozarse, en vez de actuar con misericordia, pues él le reclamó a su padre por el trato que le estaba dando a este hermano menor. Casi que como que está regañando al padre, casi que le está cuestionando la manera de él tratar a los hijos. Y eso muestra también una crueldad, si se puede llamar así, espiritual. Este hijo mayor quería que su hermano recibiera todo el castigo, casi que no se le recibiera en casa, casi que se le cerraran las puertas, y esa era la actitud de los escribas y de los fariseos. Por eso el Señor habla estas tres parábolas: de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y que en los tres casos, cuando se encontró la oveja, cuando se encontró la moneda perdida y cuando se encontró al hijo perdido, se debía hacer era fiesta. Y aquí los escribas y fariseos estaban menospreciando a los publicanos y pecadores. Ellos se creían con más derechos, ellos se creían más santos, ellos creían que eran merecedores de las bendiciones de Dios, pero que a esas personas ya no había esperanza para ellos. Lo trataban tal vez con desdén, con menosprecio, tal vez los evitaban. Pero el Señor Jesús, cuando uno lo ve en su ministerio aquí en la tierra, Él siempre buscó a los publicanos, a los pecadores, a los enfermos, a los leprosos, a los excluidos de la comunidad, a los que no tenían oportunidad, a los que les habían cerrado las puertas para que pudieran tener comunión tanto en la parte espiritual como en la parte social. Y el Señor espera que nosotros podamos tener la misericordia y el amor del Señor para con otros. Que nosotros no cuestionemos al Señor porque bendice a otros que a nuestro parecer tal vez no se merecen determinadas bendiciones. Pero la verdad es que Dios es misericordioso y bueno. Algo que me ha llamado la atención de la reacción del hijo mayor por el regreso de su hermano es que allí evidenció todo lo que había en su corazón. Mientras que el hermano no regresó, él estaba haciendo su trabajo, como dice allí, él estaba cerca del Padre, él estaba cumpliendo sus deberes como hijo, por lo menos en lo externo, y todo mundo tal vez pensaba de ese hijo mayor que era el hijo ejemplar, que era el hijo que obedecía, el hijo que estaba con el papá. Pero cuando regresa el hermano es donde se evidencia todo lo que hay en el corazón. Y lo cierto es que nuestro corazón, lo que hay allá adentro, se va a evidenciar cuando vemos que a otros hermanos les va bien, que son bendecidos a pesar de la vida que han llevado. Y allí es donde Dios quiere también no solamente restaurar al hijo menor que se ha ido, sino al hijo mayor que se ha quedado. Casi que los dos estaban realmente alejados del Padre, uno físicamente, pero el otro espiritualmente, porque en su forma de ser había mucho egoísmo, había mucho desprecio, había mucho orgullo. Y que el Señor nos guarde, hermanos, porque lo que espera el Señor de nosotros como hijos es que podamos amar a nuestros hermanos, que podamos bendecirlos, que podamos ayudarlos, que podamos ser generosos con ellos. Aquí el Padre está dando a su hijo lo mejor y aquí el hijo mayor está enojado porque se le están dando cosas al hermano menor. Y este es un llamado para este tiempo como hermanos mayores, que podamos ser generosos con lo que Dios nos ha dado,
que podamos bendecir a nuestros hermanos que están necesitados y que han estado en situaciones difíciles en este tiempo, más allá de su comportamiento o de su vida. Ahora, debemos entender también que este hijo menor llegó a casa del padre arrepentido. Él llegó reconociendo que había hecho mal y que no merecía nada de lo que pudiera dar el padre. Y ese arrepentimiento y esa fe en su Padre, en su amor y en su misericordia es lo que lo hace ser restaurado nuevamente a la familia, y es lo mismo que ocurre en el Nuevo Testamento. Dios espera de esos hijos que estuvimos alejados mucho tiempo y que vivimos perdidamente, que podamos estar arrepentidos de nuestro pecado y nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, porque Él nos da la gracia de la salvación y de recibirnos en casa nuevamente. Pero a los hermanos mayores, lo que espera el Señor es que nos arrepintamos de la envidia, del egoísmo, del menosprecio, del orgullo, de estarle reclamando al Señor las cosas, de estar cuestionando las cosas de Dios, y que podamos mejor tener un corazón como el que tiene el Señor. Un corazón misericordioso, un corazón que se preocupa por el hermano, un corazón que sale a buscar el hermano, un corazón que se goza cuando su hermano llega, un corazón que hace fiesta y se une a la familia por aquellos que han vuelto al Señor. Como hermanos en Cristo, en este tiempo, Dios nos va a probar qué tan buenos hermanos somos. Y yo quiero preguntarle a usted, amado hermano mayor que está ahí al frente de su televisor, de su computador o de su celular, ¿qué tan buen hermano se considera? ¿Ha llamado a sus hermanos en Cristo, se ha conectado con ellos, les ha saludado? A esos que están en necesidad, ¿son los que usted busca para ayudarlos? ¿O con qué hermanos de la iglesia se está relacionando únicamente? Cuando nosotros vemos a los escribas y los fariseos, ellos se reunían solamente entre ellos, casi que porque tenían las mismas comodidades, los mismos bienes, se hacían favores unos a otros, o sea, yo le hago un favor, pero usted me hace otro. Entonces ese era el círculo de ellos, pero ellos no estaban pensando, yo para qué voy a ayudar a este si este no tiene cómo devolverme el favor. Y eso es lo que el Señor también juzga, o lo que el Señor también les dice a los escribas y fariseos, que no está bien, que no está bien hacerle favores al que me va a hacer favores a mí. No está bien hacerle bien a otro y esperando que también me hagan bien a mí. Que el verdadero bien, la verdadera bondad está en que yo pueda bendecir a otros que tal vez nunca me puedan devolver el favor. Si usted ha sido bendecido con los bienes que Dios le ha dado, con el talento, con esas habilidades, con ese llamado del Señor, cuide a sus hermanos menores, búsquelos, hable con ellos, aconséjelos, bríndeles una ayuda, haga una oración por ellos, interceda por ellos, porque si hay algo que a Dios le duele también de su hijo mayor, fue la indiferencia que tuvo con su hijo menor o con su hermano menor. Que el Señor nos guarde del pecado, de la indiferencia, que el Señor nos guarde del pecado, de no interceder y de no orar por nuestros hermanos que ahora están pasando necesidad. A través del grupo de la iglesia nosotros estamos solicitando, pidiendo a los hermanos oración a favor de otros que necesitan un milagro, que necesitan una sanidad, que necesitan una respuesta de Dios. Y nosotros como pastores nos alegramos cuando los hermanos empiezan a responder con un amén, envían una imagen, o uno sabe que están ahí. Pero también uno ve otros que tal vez leyeron el informe y uno se queda pensando, ¿será que ellos no son tan expresivos para decir sí, vamos a orar también, y simplemente oran en secreto? O también son algunos que como que
sufrimiento y la necesidad del hermano como que no es cosa mía. Pero la verdad, lo que muestra la escritura allí es que el padre le está diciendo a su hijo mayor que ese hombre que había llegado no solamente era el hijo menor, sino que era el hermano menor. Noten que aquí este hermano mayor tenía tanta ira, estaba tan indignado que cuando habla con el padre le dice, refiriéndose a su hermano, le dice, tu hijo. Es decir, como que cuando estamos enojados con alguien no le decimos mi hermano, sino que le digo tu hijo. Casi que el hermano va y le dice, vea, su hijo hizo tal cosa, su hijo hizo tal otra. No está diciendo, mi hermano hizo esto, mi hermano hizo aquello. Él estaba diciendo que como que no era hermano del que se había perdido, pero acá el padre en su respuesta se lo está confirmando, se lo está recalcando. Mire este tercer punto que es la respuesta o la explicación del padre. Mire lo que dice el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miremos la respuesta para este hijo mayor, la respuesta que le da el padre. Primero, miremos que el padre, cuando se da cuenta que su hijo mayor está afuera, él sale de la reunión y va y busca también a su hijo mayor. Y dice la palabra del Señor que él salió a rogarle. Dice que él salió a rogarle, que el padre le decía, hijo, por favor, entra a la fiesta. Este es el ruego del padre, porque el padre quiere que sus hijos estemos unidos, pero este hijo no quería entrar. Él se sentía indignado porque su hermano había regresado. Y el Señor allí, o el padre le está diciendo, hijo, entra, que así como lo quiero a él, también lo quiero a usted. Las cosas mías también son de él, pero también son suyas. Y como familia debemos estar unidos. Y eso es lo que debemos hacer en este tiempo aún en la pandemia, de estar unidos como iglesia y como familia en Cristo. Este padre, con el mismo amor con que recibió a su hijo menor, ahora le está rogando a su hijo mayor que entre a la fiesta. El Padre es un Padre amoroso y misericordioso. Tiene misericordia para el que se fue, pero tiene también misericordia para el que estando cerca de Él tiene un corazón endurecido, egoísta y orgulloso. Y aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que sí, el que está lejos debe cambiar, los que estamos adentro también debemos cambiar. Y que muchas de las cosas que Dios permite va a evidenciar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y aquí el Padre le está diciendo a su hijo mayor, le está diciendo que tu hermano estaba muerto y ha revivido. Que el Señor nos ayude y que Él hoy, esas palabras taladren nuestro corazón y lleguen como una espada a lo más profundo de nuestro ser, y que entendamos que tenemos hermanos menores, que tenemos hermanos que han sido lavados en la misma sangre, hermanos que tal vez se han equivocado, que han pecado, que se han descarriado, que se han alejado de Dios, pero que han vuelto y que hay que ayudarlos. Que el Señor nos ayude a entender que hay necesitados en la iglesia, que la misma obra necesita la ayuda de esos hermanos que ahora son bendecidos, y que podamos dar con el amor y con la generosidad que solo Dios puede dar y que solo los verdaderos hijos de Dios pueden dar. Entonces, acá le dice el padre en el ruego que le hace al hijo mayor, y le dice, mas era necesario hacer fiesta, era necesario. Y que el Señor nos ayude a regocijarnos ayudando a cada uno
de nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo quiere Dios que nosotros reaccionemos frente a nuestros hermanos? No con enojo, sino con misericordia y con amor. No con egoísmo, sino con generosidad. No con orgullo o con desprecio, sino con humildad y con bondad. Que de las cosas que tenemos podamos darlas. Entonces no espera el Señor que nosotros actuemos con avaricia cuando podemos bendecir la obra o bendecir a los hermanos, sino con generosidad, porque así es como obra el Señor. Que el Señor nos ayude a ser esos hermanos mayores que Él espera que seamos de bendición, que nuestros hermanos menores puedan sentir el amor y no la apatía, que puedan sentir como la afirmación y no el rechazo, que puedan sentir que son aceptados, que son amados y que les podemos bendecir. Este tiempo de pandemia, Dios como Padre espera que sus hijos regresen, pero que los hijos mayores que estamos podamos recibir con amor, con bendición a todos los que están, y que como hermanos en Cristo tengamos una comunión de amor, no de competencia, no de peleas, no de rivalidades, sino de amor, de ayuda mutua, porque así es como Dios espera que sus hijos nos comportemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias en esta noche, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por hacernos entender, Señor, de la necesidad de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos, de ayudarnos, de protegernos, de bendecirnos, Señor. Señor, perdónanos por la indiferencia que tal vez muchas veces hemos tenido, Señor, con nuestros hermanos que han estado necesitados de nosotros y que hemos cerrado nuestro corazón, que hemos cerrado nuestras manos, pudiéndoles, Señor, ayudar y bendecir. Líbranos, Señor, de la avaricia. Líbranos, Señor, del egoísmo. Líbranos, Señor, del enojo y de la ira. Y que podamos, Señor, mejor responder como tú a todos nuestros hermanos en la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozarnos cuando ellos sean bendecidos. Ayúdanos, Señor, a ayudarles cuando tengamos la oportunidad. Ayúdanos a estar para ellos cuando ellos nos necesiten, poderoso Dios y Señor. Padre, yo puedo ver, Señor amado, que a ti te agrada cuando nos comportamos como tú. Este hijo menor empezó mal, pero terminó bien. Este hijo mayor aparentemente había empezado bien, pero terminó mal. Él terminó fuera de la fiesta, él no quiso entrar. Él no quiso estar donde estaba el Padre solo porque su hermano le caía mal. Yo oro, Señor, en el nombre de Cristo, que tú te lleves, Señor, todas las enemistades, los pleitos, las rivalidades, las contiendas que puedan ocurrir al interior de la iglesia, al interior de las familias, Señor, y que nos ayudes como tú a perdonar, a reconciliarnos, a restaurarnos y a bendecirnos, Señor. Bendice cada familia en esta noche, Señor. Ayuda a los hermanos, Señor, a reconciliarse. Ayuda a los hermanos a alegrar a los padres con las buenas relaciones que hay entre la familia, Señor. Bendícenos como familia, Vida Nueva La Fachada, Señor. Que tu presencia, tu bendición, Señor, esté sobre nosotros y que todo lo que tenemos de ti podamos compartirlo con nuestros hermanos, Señor. Gracias, poderoso Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a restaurarnos como hermanos en Cristo y a vivir como hijos que alegran el corazón del Padre.
Un abrazo, que el Señor les bendiga.